Hola, buenas noches. Hoy un poquito más temprano que otros días. Vamos a intentar ajustarnos cada vez más a los horarios, ahora que parece que volverá poquito a poco la actividad importante. Hoy ya estamos a día 12. Hoy es jueves ya, estamos en esa noche del miércoles al jueves en medio de la ola de calor y vamos a plantear los titulares de hoy. El primer tema va a hablar sobre el cuarto poder hundido. Saben que hemos hablado muchas veces del cuarto poder, la prensa prostituida, pero realmente los acontecimientos que han pasado hoy y estos días pues confirman cuanto menos que no solo está prostituida, sino que está hundida en concepto, en reputación y sobre todo en objetivos logrados. Y mucho tiene que ver la gente que no son periodistas, que dan más información que muchos periodistas que simplemente se dedican a abrir la boca debajo de una mesa y a recibir lo que ustedes ya saben. Hablaremos obviamente, como no, que prácticamente somos los únicos que hablamos a diario del tema de la luz. Recuerden que está olvidado en muchos medios todavía, como si no fuera con ellos. Claro, ellos viven en lugares aparte, en apartamentos de lujo, en otros lugares donde no les afecta la situación real. Y no solo, como hemos comentado, afecta ya a los particulares y a las empresas, sino que afectará, como hemos comentado, a la inflación y afecta porque está en la cesta del consumo, por ejemplo, representa el 3,5%, mientras que en Europa la media es del 2,9%, es decir, que afecta todavía más de lo que algunos creen al día a día. Iremos luego al tema de Podemos, que sigue sin cabeza. Parece que ni Belorra ni Belarra consiguen solucionar el problema. Está claro, vamos a decirlo, si el líder de un partido es, porque es la mejor amiga de la que, vamos a decirlo a estas horas, da igual, de la que se ha ido a la cama con el líder del partido, pues parece que cuanto menos no es un gran carné para identificarse ni para lograr objetivos. Nadie le respeta, nadie quiere saber nada de ella. Y tenemos las confrontaciones, como hemos dicho, con Yolanda Díaz, con el grupo comunista y luego con el del Olmo, que está más perdido que la una. Y vamos a ver dónde acaba. En todo caso, algunos creemos que no acabará bien. Iremos luego a repasar un poco los juzgados, repasando cosas que hemos comentado, pero que creemos importante dar y volver a insistir en el tema. Hablaremos del tema del Frente Polisario, del señor Gali, y hablaremos del tema de Plus Ultra. Finalmente haremos no sé si la palabra sería un homenaje, pero sí hablar un poquito de las hormiguitas, porque es algo que hemos estado intercambiando estos días de más relax con muchas de ellas, y realmente es un trabajo a agradecer. Nosotros simplemente damos a veces alguna pauta, explicamos alguna historia, pero el esfuerzo grande es de todos ustedes que nos escuchan y muchas veces hacen posible temas que seguramente sin ustedes no serían posibles. Pues si le parece, empezamos ya con el tema de ese cuarto poder hundido y vamos a poner 3 nombres sobre la mesa para que intentemos evitar, digamos, los eufemismos y hablemos con claridad. El primero se llama youtuber, Twitcher, no, yo exactamente desconozco, mi hijo sabe perfectamente qué es, pero yo soy un inepto en estos temas, que se llama Ibai, que ha logrado entrevistar a Messi, lo cual tiene, vamos a decirlo con claridad, un mérito enorme que haya sido invitado y ha logrado más que muchos periodistas deportivos que se pasan el día dando instrucciones y dando órdenes. Lo comentábamos el otro día con el caso de los hijos adolescentes que no veían la tele, que se dedicaban a ver estos canales y estas cosas. La sociedad evoluciona y la prensa, aparte de estar prostituida, se debería dar cuenta, incluso la deportiva, de que hay nuevos métodos y nuevos canales para lograr la información. Y está claro que cuando alguien, un líder de masas, porque no hay que olvidarlo, lo que diga Messi es un líder de masas para cierta parte de la población, pues si utiliza nuevos canales es por alguna cosa. Siempre hemos dicho una cosa, que la gente que se mueve en ciertos aspectos, lo que uno menos puede esperar es que sean ignorantes. Y Messi, del que cada uno puede tener su opinión, en temas de comunicación, está asesorado y bien asesorado y sabe con quién debe hablar para llegar al mayor número de personas y sabe dónde debe hacerlo. Y en este caso, un éxito del señor de Ibai, desconozco su apellido sinceramente, y hay que reconocerle el mérito que tiene y dar incluso un vítor en el sentido de que gente
que en principio empieza con pocos recursos, que no tiene detrás un medio grande, consigue dar más información, y esto pone en duda nuevamente el cuarto poder en España, las formas de actualizar. Pero no solo es el tema de Ibai. Hoy tenemos que hablar también, recordar más bien, porque hablamos el otro día del tema, por ejemplo, de Alvise Pérez, al que nos une mucha distancia, vamos a decirlo así, ni las formas, ni muchas cosas estamos en la misma onda, vamos a decirlo, pero que ha destapado alguna noticia interesante y que fue tildado y atacado por los periodistas, esos que son periodistas de verdad, de todas formas. Incluso es gracioso, porque alguno de esos que criticaba Alvise diciendo que eso no era periodismo, hoy ha dicho que lo de Ibai era periodismo. Otra forma de ser periodista sin ser periodista. Se hace curioso que cuando uno habla de cosas, digamos, complicadas como la política, como el caso de Alvise, con sus aciertos y sus errores, se le tilda rápidamente de algo ajeno. Cuando uno habla de cosas como el fútbol, que es algo, entre nosotros, bastante más vulgar y donde es más difícil, entre comillas, la crítica, estamos hablando de pensamiento positivo, todos se apuntan al carro. La realidad, que en uno y otro caso, traspié continuo de la prensa, traspié continuo del cuarto poder, que demuestra su continua inutilidad y sobre todo su dependencia del gobierno y su dependencia de unas historias que alguno no entiende. Y en ese sentido tenemos que hablar, por último, en el tema del cuarto poder, también de la televisión. Nosotros que vemos poco o muy poco la televisión, hemos de reconocerlo, que las últimas semanas, como quien dice, hemos visto alguna cosa en los Juegos Olímpicos y poco más, la tenemos casi siempre apagada, no por nada en particular, sino porque tenemos otras cosas que creemos más interesantes que hacer. Pues hoy, cuando estábamos preparando hace un rato el programa, hemos visto que ha habido un incidente entre Javier Aznar, el eurodiputado de Ciudadanos, en el programa de Risto Mejide. Nos hemos visto el vídeo y realmente es de esas cosas que sorprende, es decir, la extrema izquierda llevada a la televisión, en el caso de la presentadora de este programa. Nosotros es un programa que hemos dicho alguna vez, se han metido incluso una vez, sacaron nuestra foto metiéndose con nosotros, con los temas, cuando había el tema, cuando echaron a Javier Negra, y se metían con nosotros y nosotros pensamos, ¿qué cojones pintamos con esta gente a las que nunca hemos hablado y a la que conocemos o sabemos quién era Risto Mejide antes de ser televisivo? Pero luego, ¿qué quieren que les diga? Cada uno hace con su vida lo que le da la gana. Pero claro, cuando hemos visto el incidente entre Marta Flis y Javier Aznar, del que también tenemos nuestra opinión, no vamos a negarlo, pues uno ve qué tipo de prensa es la que está fomentándose en este país. La prensa que no deja hablar, la prensa que tiene unas ideas preconcebidas y no permite a nadie decir lo contrario, y que llega a la expulsión. Es innumerable el número de profesionales o de personas que ya no están en ese programa. No solo hablamos de Javier Negra, hablamos, si no nos equivocamos, de Marcos de Quinto, del propio Aznar y algún otro, creemos que incluso Cuesta y algún otro ya no están en ese programa por las formas y los formos, digamos, que tiene tanto la presentadora como algún otro colaborador del programa. Y es sorprendente, porque es de esas cosas que luego te chocan. Es decir, uno puede tener toda su mentalidad feminista y puede funcionar con todas sus ideas, no hay ningún problema. Está bien que se escuche a la gente y está bien no intentar imponer las ideas, pero lo peor en el gremio periodístico o en aquellos que ejercen de periodistas o dicen ser periodistas es cuando se prostituyen para dar ciertas informaciones. Y está claro que esta persona, que lo hemos explicado en su momento y nos da igual decirlo porque es algo real, se agenció a un hijo, a un nieto de la familia Franco para intentar escalar socialmente. Y eso es algo que está comprobado en todos lados. No le debió funcionar y se ha pasado al otro bando. No sé cómo se llama esto, pero hombre, al menos la ética y la estética creemos que debería ser algo fundamental en los medios de comunicación. Y uno se da cuenta del descenso al infierno del cuarto poder en España cuando ve que la ética, la coherencia, precisamente no es lo que más abunda. Felicitan a Ibai porque no tienen capacidad de llegar a su nivel, critican a Alvise porque se mete con sus amigos los políticos, perturban los programas televisivos, dando lecciones sorprendentemente
de puro fascismo cuando precisamente han estado juntos en la cama con fascistas. Y cada uno en su vida puede hacer lo que le dé la gana, más faltaría. Todos tenemos nuestras historias, todos tenemos nuestras cosas. ¿Qué les vamos a decir? Pero se hace extraño que algunos apelen siempre desde la extrema izquierda a la democracia cuando no permiten ni dejar hablar, ni dejar opinar, y solo quieren imponer lo suyo. Es lo que hemos dicho alguna vez, por ejemplo, de la alcaldesa de Barcelona, que no gobierna para todos, sino gobierna solo para los que le votan. Y eso en democracia es un error, y eso traspasado a los medios de comunicación es un error, porque solo informar a los que te quieren escuchar hace que tus programas, en este caso el Risto Mejide, se caiga la audiencia y rompa la tendencia de la cadena, lo cual es, perdón, su puñetero problema, pero da una imagen de odio visceral que creemos algunos que no es la función de la prensa. Uno puede hablar lo que le dé la real y puñetera gana, lo hemos dicho en 1000 ocasiones. Aquí intentamos dar opiniones de lo que vemos e intentamos siempre que sea el oyente el que acaba decidiendo lo que considere a partir de nuestras opiniones, porque este es un programa de opinión, no lo vamos a negar, este no es un programa de información. Aquí toda la información es opinión prácticamente. Pero claro, cuando alguien se reviste de información, pues señores, que de información, no que se pase el día opinando, porque si se pasa el día opinando, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ya no es periodismo, es un columnista, un opinador, o llámenle como quieran. Y en todo caso, eso es algo diferente a la prensa, y eso es algo diferente al cuarto poder. Y en el caso de España, además, el gran problema es que hay pocos o muy pocos opinadores, no diremos la palabra independiente porque a algunos les cuece esa palabra, que simplemente sean ecuánimes, que sean capaces de criticar, no decimos de alabar ya, porque de alabar en política es muy complicado, pero conocemos pocos o ninguno, vamos a decirlo así, claro, es aquello como el chiste, recuerdan aquel chiste de que ¿cuántas veces has ido a Nueva York? ¿Una o ninguna? Y dices, coño, seguramente ninguna, porque si no te acordarías, excepto que tengas algún grave problema de recuerdos. Pero el tema aquí es el mismo que decíamos en el caso de la prensa. Es decir, conocemos pocos o muy pocos o ninguno, vamos a decirlo así claro, que sea capaz en un mismo mes, no decimos ya en una semana, en un mismo mes o en su trayectoria incluso, de haber criticado a Podemos, de haber criticado al PSOE, de haber criticado a Ciudadanos, de haber criticado al PP, de haber criticado a Vox, de haber criticado al independentismo, por citar a todos. Y lo básico es que se puede criticar a todos porque todos cometen errores, igual que todos cometen aciertos, como cuando en alguna ocasión lo hemos hecho. Y desde aquí vamos a seguir esa línea. Si creemos que algo es un error, lo diremos. Si creemos que algo es un acierto, lo diremos. Y en todos estos programas, siempre, al menos una vez, todos los partidos han salido con aciertos y han salido con errores. Hablamos de partidos, obviamente, no de personas, que en este caso está claro que cuando uno es muy negado o cuando uno es un incompetente puro y duro, pues lo de las vítores, digamos, queda un poco alejado. Como cada vez parece más alejado de la realidad, que la luz se comporte de una manera regular. Parece que va a ascender. Récord ayer, récord hoy, récord mañana del precio de la luz. Lo explicamos el otro día, que nos ha preguntado alguna hormiguita hoy por privado, ¿por qué sube la luz? Lo explicamos otro día, pero lo vamos a explicar porque creemos que es importante. En España, en principio, se usan energías que llamaremos renovables. Por ejemplo, nos explicaron el tema de la eólica, y con todos los anticiclones, la ola de calor, pues se ha llegado al tope de consumo y se ha de recurrir a energías externas, en este caso el gas. Recordemos que aquí las centrales nucleares, que es una energía barata, vamos a decirlo así de claro, y que había en España, se han ninguneado, y esa energía viene de fuera y representa un coste más elevado. El fracaso, digamos, vamos a decirlo así, por la poca capacidad de generación de las energías renovables, hace que se tenga que recurrir a energías más tradicionales, incluso el carbón, que son obviamente más caras. De ahí la subida del precio de la luz. Más alta demanda, más necesidad de luz, y como no hay suficientes recursos energéticos,
tiene que venir de donde tenga que venir y es un precio más elevado. En el caso de España, además, en la cesta del consumo, en la inflación representa el 3,5%, cuando la media europea es el 2,9%. Y está claro que lo hemos dicho, no es solo una subida que afecta a los consumidores, sino es una subida que sobre todo afecta a las empresas. Volvemos a ver, hoy hemos visto nuevas facturas publicado. Creemos que era la Nueva España, es que si no nos equivocamos, y si nos equivocamos, como siempre pedimos perdón, creemos que es un diario de Asturias, a lo mejor nos estamos equivocando, tenemos oyentes en Asturias que nos lo podrán confirmar, hablaba de otro restaurante que había visto triplicar o duplicar su factura, con lo cual tenía que repercutir de alguna manera porque entendía que no era viable el negocio. Estamos hablando, imagínense, de facturas de 1.000 pasadas a 2.000 euros, en este caso era duplicar. Pero estamos pendientes de que con estas nuevas subidas las próximas facturas quizá tripliquen incluso las del año anterior. Y claro, en una economía doméstica es duro, porque puede ser pasar, por ejemplo, de 50 a 150 o de 100 a 300 euros, por decir algo habitual. Pero claro, imagínense ya la típica factura que tenga calefacción eléctrica, por ejemplo, en diciembre a estos precios, que puede pasar, por ejemplo, de 200 o 300 euros en un invierno duro, a 900 euros de factura. Y mientras, el gobierno, callado. Hemos comentado que están en la necesidad, presionando para que la ministra salga, pero el ministro de Consumo, que en teoría, consumo, entendemos que esto es consumo, porque algunos ya han estado diciendo, no, que consumo es todo lo de comer y no sé qué, no, nosotros creemos que consumo, esto incluye consumo. Pues sigue callado el señor Garzón del Partido Comunista. Recuerden, donde personajes como de Podemos, como Irene Montero, hacían bromas hace un par de años, un par más, sobre el incremento en aquel momento del 10%, no del 180% del tema de la luz, y parece que la sensación es que Podemos no sabe qué hacer. Según parece, están deseosos de salir a la calle a manifestarse contra ellos mismos, lo cual ya es el sumum de la ironía y confirma el descontrol total que existe en ese partido. Y la sensación, y entramos en el siguiente tema, hoy vamos saltando de tema en tema, la sensación de que Podemos está sin cabeza. Llevamos días diciéndolo, las luchas entre 4 grupos dentro de Podemos, y está claro que la líder, en principio, Belorra y Belarra, no consigue imponerse de ninguna manera. Su tarjeta de presentación, lo hemos dicho antes, y no lo hemos dicho para ofender a nadie, es ser la mejor amiga de la mujer que ha tenido hijos con el vicepresidente. Hombre, pues eso no parece un gran cartel de presentación, con estudios mínimos para ser ministra y menos para ser líder de un partido político. Por otro lado, tenemos a la bien vestida, denominada Yolanda Díez, la nuestra amiga de los 3 másters, que es el ala del PSOE, que el PSOE mima de una manera consistente para intentar llevarse todo Podemos a su lado. Y del otro lado tenemos al Partido Comunista, que viendo el resultado en consumo de Garzón, hace bien a lo mejor en estar callado, porque cualquier frase, cualquier palabra se les puede girar en contra. En medio tenemos al señor Esteal del Olmo, que saben aquello de que no sé dónde estoy, ni sé qué busco, ni qué parezco, pero que está por ahí en medio, que a veces esos son los que dan resultado, hay que decirlo así, claro, cuando todos son muy malos, pero que parece que tampoco tiene ninguna solución. La cuestión es que está claro que Podemos sigue de caída, Podemos sigue sin cabeza, y Podemos parece cada vez tener menos claro qué pasos dar. Por un lado, lo que hemos dicho, están pendientes de salir a la calle por la subida de la luz. Yo creo que sería la primera vez en la historia de que el gobierno sale a criticar al gobierno, porque Podemos estar en el gobierno con manifestaciones callejeras, no sabemos qué pondrán. Garzón, vete ya, no sé. Belorro, vete ya, porque es ministra. Montero, vete ya. Es que, no sé, será sorprendente. Seguramente pondrán pancartas diciendo Aznar, vete ya, que uno ya pensará en modo sideral, porque realmente es de estos partidos que sin el pasado no saben qué hacer. No tienen nada de presente y no saben ver el futuro. Se les fue en su momento Iglesias, lo dijimos, la salida de Iglesias era la caída al infierno de Podemos, y está tardando muy poco en confirmarse esas noticias.
Eso es la realidad de un Podemos que solo sobrevive gracias al apoyo del Partido Socialista a su candidata Yolanda Díaz y a la necesidad del Partido Socialista de aprobar a cualquier precio los presupuestos. Batalla que será para septiembre y batalla donde vamos a ver cómo llega a Podemos, porque como hemos dicho ya a finales, dijimos de la semana pasada, esta semana iba a ser flojita, 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 pero iba a empezar a incrementar el ritmo. Ya veremos si mañana se empieza a constatar esas llamadas a la salida a la calle de Podemos, porque entre nosotros las risas que nos podemos echar van a ser de órdago, porque claro, vamos a ver al gobierno protestando contra el gobierno en la calle. La oposición ni está, ni se le espera. Por cierto, algo también que ya nos tienen muy acostumbrados. Los que también decimos que hay que estar siempre pendientes, los juzgados, no solo los juzgados de Podemos, que de momento están, parece ser, un poco de vacaciones, sino los juzgados que afectan a otras personas. Tenemos dos frentes importantes estos días. Por un lado, que ya se ha dado el dinero a Plus Ultra tras la sorprendente decisión de un juez sustituto, recordémoslo, juez sustituto que sustituye a la juez titular. La juez titular pide un peritaje de Plus Ultra de si es necesario el dinero, y el juez sustituto que viene a sustituir a la juez en el periodo vacacional, según parece los jueces titulares mejor no se tomen vacaciones o dejen ojo a ver a quién le dejan los temas, antes del peritaje revoca la decisión de la juez titular y da el dinero a Plus Ultra. Nosotros hemos dicho que creemos en la autoridad de los jueces, todos han estudiado y han sacado la oposición, pero también creemos que si ese dinero acaba malversado, habrá que exigir responsabilidades no solo dentro del propio Consejo de Poder Judicial a este juez, sino creemos penales al propio juez. Porque hay cosas que se pueden hacer, pero hay cosas que no se entienden ni tienen la capacidad, algunos, intelectual para intentar explicar. Porque está claro que si tú vas a sustituir a un juez que ha tomado una decisión y ha pedido un peritaje, lo normal, lo lógico, lo coherente, lo inteligente incluso, es esperar a ese peritaje y con esos datos, como eres juez, pues dices, oiga, pues tienes razón o no. Pero saltarse ese peritaje y tomar la decisión revocándola del juez titular, hombre, parece cuanto menos extraño. Ya comentamos que hoy apareció en algún medio que es el marido de la juez Medel, que fue la que llevó a Casado y a Cifuentes, ambos perdidos, elevó al Supremo sus causas de los másters, también la que dejó libre el tema del 8M del líder del Partido Socialista, ya no está en la Comunidad de Madrid, el señor Franco, pero bueno, no sabemos que digamos que decisiones toman en común, porque entendemos que cada juez es unilateralmente toma las suyas, pero cuanto menos es un dato curioso que hoy algún medio ha remarcado cuando nosotros lo explicamos hace un par de días. También curioso, pero bueno, ya saben que los medios, lo hemos dicho en los programas del Cuarto Poder, tienen que estar pendientes de otros canales para intentar conseguir su propia información. Y el otro tema que hemos hablado de los juzgados nos lleva obviamente al tema del Frente Polisario, al tema del señor Gali, donde el juez, por su entrada supuestamente ilegal en España, ha imputado nada más y nada menos que al jefe de gabinete de la exministra Laya. El señor Camilo, recordemos que era candidato el jefe de gabinete a ser embajador en Rusia, en Moscú, pues parece que se está descolgando de ese cargo porque va a tener el día 1 que declarar delante de el juez sobre cuáles fueron los motivos para permitir la entrada sin documentación del señor Gali. Un juzgado de Zaragoza lleva el tema a raíz de la presentación de una denuncia de una persona particular, vamos a decirlo así, claro, y eso nos lleva al tema que creemos importante también remarcar, más en un día de hoy, como hoy, que es el agradecimiento, digamos, que siempre hemos hecho en privado, pero nos gustaría dar público a las hormiguitas por todo el trabajo que están haciendo durante estos meses. Un trabajo infatigable, recordemos el tema, por ejemplo, de los másters de Yolanda Díaz, que llegamos a colapsar el portal de transparencia, que ha tenido que ampliar personal, y más temas, como el tema, por ejemplo, ahora que se está preguntando sobre el tema del IRPF del propio presidente Sánchez, al propio portal de transparencia, a la propia Hacienda, y creemos que es una labor importante, pero sobre todo es una labor necesaria.
cuando los medios están prostituidos y no hacen su función, cuando la oposición está en cosas disparatadas a veces, o en otras cosas más extrañas todavía, en otros casos, está bien que la sociedad, que la gente, que las personas, seamos 100, 1000, 10.000, 20.000 o los que seamos, nos preocupemos de nuestro país. Y al final, la preocupación por nuestro país es la clave para avanzar y para reforzar la democracia. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el trabajo extenso, intenso, dedicarle esos 5, 10 minutos, 15 minutos a redactar una petición al portal de transparencia, que hemos dicho se puede pedir cualquier cosa. ¿Cuánto ha gastado en cacaulats Sánchez en su estancia en Lanzarote, por decir algo? Pueden preguntarlo. ¿Cuántos amigos ha invitado Sánchez? Seguramente si preguntan los nombres le van a decir que es Seguridad Nacional, pero preguntemos el número. ¿Cuántos aviones se han desplazado a Lanzarote con amigos de Sánchez este año o el año pasado? Preguntemos, porque la democracia, la esencia es poder preguntar y la transparencia es poder preguntar a la gente. Saben que han retirado, por ejemplo, el Congreso las declaraciones de bienes o lo han puesto más difícil para conseguirlas porque se han dado cuenta de que en una democracia perfecta la transparencia es la base del funcionamiento de un país. En una democracia con gestores indecentes, la transparencia se les gira en un problema. Y se les gira en un problema no cuando las cosas van por su cauce normal, porque nadie pregunta, sino cuando las cosas se convierten en excepcionales, como fue con la pandemia, o es con la pandemia, y es con la situación actual, donde la gente empieza a interesarse, y eso es un triunfo de todos los españoles. Estar escuchando este programa, lo hemos dicho más de una vez, aquí no va de méritos nuestros ni nada, aquí va del mérito suyo de gente que seguramente hace un año jamás hubiera escuchado este programa. Por cierto, recordamos que hoy nos han dicho que hoy se cumple un año de que fuimos a Guadalmina, Marbella, con el programa de Javier Negre, que estamos muy contentos de aquel momento, de aquel programa, que por cierto se han puesto hasta en un diario a criticar al asador, que un tipo encantador y un lugar encantador, en fin, hay gente que no tiene donde caerse muerto, como los del Huffington Post, estos, que tienen un nombre tan bonito que es difícil hasta describir. Pues como decíamos, la esencia de la democracia precisamente es que gente normal, porque todos somos normales, aquí no hay nadie excepcional, nos hayamos preocupado por la política, porque vemos que se está transgrediendo el bien de todos. Y muchos pensamos en nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, que los tenga, y pensamos en qué país queremos dejarles. Y está claro que hay que reforzar esta democracia porque los mimbres están bien puestos. Y lo único inconveniente es que hay mucho miserable que no pasa ni un simple control. Fíjense, de currículum como Yolanda Díaz, y todo eso hay que denunciarlo a diario, y que la prensa prostituida, como hemos dicho, lo ignore, que la prensa prostituida lo ataque, que luego creen trolls para atacar a las personas que simplemente explicamos las historias, confirma que el ruido que hacemos es efectivo. Nos sorprende, y lo hemos dicho en el principio, esta prostitución de los medios, esta caída del cuarto poder en España, que es sin lugar a dudas una de las claves de este momento, de este periodo, y el diferente trato cuando se habla de cosas, entre comillas, positivas, como el caso de Messi con el tema de Ibai, donde incluso algunos periodistas, hay algunos que se han vuelto locos hoy, alaban la labor de Ibai, pero el mismo periodista, un jefe de opinión de estos conocidos, critica cuando, por ejemplo, otros personajes explican noticias que creemos interesantes, como por ejemplo conducir el coche de una empresa a la que has dado contratos millonarios diciendo que no sabías de quién era el coche. Estamos hablando obviamente de Óscar Puente, el alcalde de Valladolid y de Alvise. Pues son noticias que creemos que la prensa debería tener puestas en titular a diario. De la misma forma que el tema de la luz, que prácticamente ha pasado desapercibido, nosotros llevamos días hablando de este tema y muchos medios todavía lo ignoran. Y sorprende, porque lo hemos dicho e insistimos en este punto, que la luz tiene un factor diferencial a cualquier otro tema que haya pasado este año, y es que es un elemento que sí que afecta a los 47 millones de españoles. Por desgracia, la pandemia ha afectado
a los muertos y sus familiares, que son un porcentaje X. La crisis económica, seamos sinceros, y algunos se va a molestar, afecta a todos menos a los trabajadores públicos, porque no han visto tocado su sueldo ni un milímetro. Y encima muchos han tenido vacaciones, vamos a decirlo así de claro. Con lo cual, tampoco ha afectado a todos. Pero la luz va a afectar a los que están, a los que no están, a los que trabajan en una empresa, a los que están en ERTE, a los que trabajan en una empresa pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando algo afecta a todos, es cuando algo necesariamente se convierte en importante. Y sorprende que incluso en eso los medios prostituidos jueguen al silencio. Es una forma extraña de llevar este país, es una forma extraña de gobernar en este país y es una forma donde las hormiguitas con este trabajo diario, con este trabajo de crítica en muchas ocasiones, pero en muchas ocasiones simple y llanamente de preguntar al portal de transparencia o a quien sea qué ha pasado y qué ha dejado de pasar, sirven para que reforcemos la democracia, algo que todos deseamos y que todos estamos contentos de hacer día a día. Ya estamos avanzada la noche, les vamos a dejar en medio de esta ola de calor. Algunos, como decíamos ayer, seguimos aquí un poco frescos. Ayer recordarán que estábamos a 17, hoy ya estamos a 20 grados, pero se va a poder dormir, vamos a decirlo, cosa que en otras zonas de España creemos que va a ser difícil, pero no olviden no encender el aire acondicionado, que vendrá el señor Espinar de Podemos a castigarles. Y no puede ser, porque luego viene a la noche el señor de Podemos con una capa y nos pega un susto de cojones, vamos a decirlo así de claro, y tampoco estamos para sustos a ciertas edades, con lo cual intenten abrir la ventana, pero con cuidado que no les entre alguien de Podemos y les asuste con mucho miedo. Ya no digo que entre Belorra y Belarra juntas, las gemelas, porque sería entonces un gran problema casi social y moral. En todo caso, dejamos estos momentos de un poquito de humor, que siempre va bien a estas horas. Tienen como siempre el pato en el canal La Transferencia. Nos emplazamos a mañana por la mañana, que si no nos equivocamos, vamos un poco despistados, es jueves, en el segundo café, que suponemos será de tarde, como todos estos días, lo vamos viendo sobre la marcha y como siempre decimos, simplemente seguimos.